Bueno, buenas tardes, vamos a empezar la charla. Bueno, mi nombre es Flavia, estoy dentro de la Asociación I+, Joven Alicante y bueno, estamos en la sexta charla del ciclo de las malas de la película dentro del programa de Visual Barri, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y bueno, y curado por I+, Joven. En esta ocasión, pues bueno, recordaros que este es un ciclo que anteriormente hemos hecho pues un repaso, ¿no?, por diversos tipos de estereotipos que los personajes interpretados por mujeres han tenido durante el cine. Oye, que me estaba despistando, digo yo, que hay un ruido ahí. La calle, es la calle. Y nada, anteriormente hemos visto, pues bueno, mujeres perfectas, los estereotipos de las madres, que tuvimos también a Lidia hablando sobre ello, mujeres con crisis de identidad, mujeres reivindicativas, que también estuvo Lidia con nosotros, y la última fue las princesas Disney, ¿vale? Que fue como un temazo, la verdad, porque ahí hicimos como un recorrido por toda la franquicia de princesas Disney. Y bueno, hoy toca hablar de la culpa, ¿no? O sea, este es otro temazo, ¿no? Es un temazo. De este ciclo y bueno, y cómo el cine pues muestra como culpable a las mujeres en algunas de estas ocasiones. Y para ello, para analizarlo, tenemos a Lidia Selles Catalán. Ella es consultora de género y formadora coeducativa, además de coach personal y de organización. Bueno, Lidia, aquí estamos con la culpa. Con la culpa y sin mascarilla. Yo lo tengo que decir, estoy feliz porque inauguramos el ciclo ya hace, ¿no? ¿Cuándo fue la primera sesión? Pues fue a principios de febrero. O sea, en febrero. Sí, hablo más fuerte, gracias. Y bueno, en febrero estábamos aquí, de hecho estábamos abajo. Y inauguramos el ciclo, todo el mundo con mascarilla. Exacto. Pero bueno, ahora yo estoy muy, muy contenta. No sé cómo lo lleváis. Sí, porque la anterior charla también fue con mascarilla, esta es la primera sin. ¿Verdad? ¿No? Y la verdad es que cuando se hacen cosas así presenciales, pues ver un poco a la gente, ¿no? Es importante. Y más cuando estamos en cine, ¿no? Que es visual, estamos en lo visual. Exacto. Muy bien, pues bueno, la culpa, yo además siempre que hablo de la culpa, que la culpa es un tema muy transversal, siempre pongo la metáfora de capazos de culpa. A mí me gusta hablar de capazos, ¿no? Las mujeres llevamos capazos de culpa. Sí, capazo en vez de mochilas, ¿no? Porque muchas veces el tema del capazo es la metáfora, ¿no? Yo me gusta mucho utilizar las metáforas y a veces cuando hacemos esto de temas de empoderamiento con grupos de mujeres, hablamos de los capazos de culpa que vamos acumulando prácticamente desde que naces, ¿no? Y a veces hay que aligerar y mirar a ver esos capazos de culpa, que ahí hay unas piedras, ¿no? que a veces nos impiden avanzar. ¿Esto va a ser una sesión de psicología? Bien, ¿no? Sí, ¿no? Podemos hacerlo así. Entonces, bueno, agradecer a Flavia y a I+, Joven pues gracias. por no sé, pues la generosidad y la confianza de invitarme. Hombre, contigo siempre me apuesta segura, Lidia. Eso es muy generosa Flavia también. Entonces, bueno, y cuando inauguramos el ciclo, Flavia me habló de, mira, tenemos un ciclo que lo hemos llamado Las malas de la película. Me pareció muy interesante la temática y ahí ella me pidió que la primera sesión hiciéramos un recorrido por las olas del feminismo, ¿sabéis? La parte histórica de 300 años de reivindicación feminista, de reivindicación de las mujeres en sus derechos, y a través del cine estuvimos haciendo un repaso muy interesante en esa primera sesión. Y me permití iniciar ese ciclo hablando de un poco la raíz cultural, histórica, arquetípica de dónde nos colocan a las mujeres en la historia. Y nos colocan como las malas de la película y sobre todo como las culpables de todo, hasta de la guerra de Troya. Las mujeres se nos ha culpabilizado siempre porque, bueno, siempre queda bien, ¿no? Entonces, en un mundo construido, en un sistema donde ya vimos en aquella sesión, ¿no? la idea del padre, la idea de ese sistema patriarcal que decimos, pues a la mujer se la coloca al lado, pues, de los objetos, ¿no? de la cosecha, del asno. Entonces podemos comprar y vender, y la mujer es algo que puedes comprar y vender, tiene precio, puedo usar y tirar, es un cuerpo que lo puedo comprar, ¿vale? Entonces a la mujer, claro, se la coloca ahí. Y yo el pater que voy construyendo, y a mí, hombre, fantástico, hecho a la imagen y semejanza de Dios, me pasan cosas, pues claro, ¿quién va a tener la culpa? Pues alguien de mi misma especie, que es la mujer. Todo lo que me pasa a mí tiene una causa,
y en este caso veremos cómo es la mujer. Entonces, recuerdo que iniciamos, lo digo un poco por explicar, me decía el compañero, trae un bodegón. Pues a mí me gusta venir siempre con mi bodegón porque la manzana es un símbolo muy interesante como el pecado original. Entonces tenemos que ir a ese mito fundacional de la religión donde se culpa a Eva, a las mujeres, de haber adquirido la sabiduría, que se nos tenía prohibido. Aquí en el paraíso teníamos el árbol de la sabiduría, y entonces llegamos y Eva, que era pues eso, tan mala, incita a Adán a que coma la manzana, y entonces Adán y Eva son expulsados del paraíso. Esto lo retomaremos. Ya tenemos ahí la culpa, o sea, el pecado original recae en la mujer. Pero hoy quería hablar de cómo todo eso, ese mito fundacional, venía un poquito de antes. La Biblia, sabéis que esto es en el Génesis, y conoceréis que el Antiguo Testamento está formado por muchos libros, unos cuantos libros, ¿no? También en la religión judía. Al final, lo que hizo la religión cristiana de alguna manera fue lo que diríamos ahora un copia y pega de lo judío, ¿no? Y ellos dicen que nos robaron, ¿no?, los textos. Y le comentaba a Flavia, hay un libro dentro del Antiguo Testamento que se llama el Levítico. Es muy interesante de leer, hay que leerlo un poco con una sonrisa y diciendo, bueno, pero realmente era la legislación que regía a aquellas sociedades, porque en aquella época las leyes, las normas, era palabra de Dios. Lo que estaba escrito ahí, que de alguna manera el Levítico parece ser, ¿no?, ellos decían que era lo que Dios le había contado a Moisés, pues ahí estaba. Y en el Levítico hay unas pildoritas con respecto a las mujeres tremendas, ¿no? Y yo traigo hoy aquí más culpa, ¿no? Este capazo de culpa, aparte de la manzana y Eva, pues por ejemplo deciros que en general en todas las religiones tienen un objetivo, que es que te tienes que salvar. No se sabe muy bien de qué, pero hay que salvarse y acceder al paraíso, ¿no? Entonces hay que ser muy bueno, hay que hacer las cosas como toca para salvar el alma, el espíritu. Cada religión tiene su imaginario. Claro, hay una cosa muy interesante en las religiones, y es que tienes que saber cómo poderte salvar. Es decir, si has pecado, que a veces pecamos y no nos damos cuenta, vale, ¿cómo me puedo limpiar? Se llaman los ritos de pureza. Y son muy importantes en las religiones, y quien conoce los ritos de pureza tiene la sabiduría de esa cultura, porque son los que tienen la capacidad entonces de salvarse. Claro, ¿qué ocurre con las mujeres? Pues que como somos culpables de todo, la mujer es la impura. La mujer es a la que se le coloca la culpa de la impureza del hombre. ¿Y dónde es la mujer impura? Siempre. Por ejemplo, la menstruación, el gran tema. Toda mujer que menstrue durante los días de la menstruación, eso dice el Levítico, es impura. Con lo cual tendrá que alejarse, no podrá tocar nada, porque lo que toque una mujer que esté con la menstruación lo va a manchar. De hecho, un varón, si se va a sentar en una silla, tendrá que asegurarse que en esa silla no se sentara una mujer que estuviera menstruando, porque esa silla está sucia. Por supuesto, imaginaros en aquella época, una mujer menstruando no se le permitía entrar en ningún templo ni nada que se le pareciera sagrado, ¿no? Pero también, por ejemplo, estar embarazada era estar impura. Y cuando parías, tenías que estar unos días aislada para que se te fuera la impureza. Vale. Pero curiosamente, si parías un niño, el tiempo de impureza era menor. Cuando nacía una niña, parías una niña, era el doble. Te habías puesto impura el doble. Esto es curioso. Nació culpable, ¿no? Claro, yo a veces esto castigada. Te lo explican, ¿eh? Esto hay gente que te lo explica y dice, a ver, es que es evidente. Porque si la mujer es la impura, que es Eva, que lleva el pecado, claro, el pecado, la mujer es impura porque sí o sí, lo siento, os ha tocado, vais a transmitir el pecado a ese nuevo ser. Si es una niña, es doblemente, porque lo que vais a traer es otra pecadora. Entonces, claro, tiene lógica que si pares una niña tengas que purificarte el doble, porque ya encima has pecado, pares y traes a otra pecadora, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo digo con una sonrisa. Me imagino que vivir en aquella época no era tan gracioso.
Pero bueno, vamos a relativizarlo y buscar un poco la raíz de la culpa. Y esto en nuestra cultura judeocristiana. Pero si nos vamos un poquito incluso atrás, que lo comentábamos y se ha hablado de la guerra de Troya, pues no sé si conocéis el mito, la historia de la guerra de Troya. La guerra de Troya es una de las épicas grandes de la mitología griega. La culpa realmente la tuvo otra mujer, otra diosa, Eris. ¿Os suena esto de una frase? A ver si la sabéis acabar. El peor enemigo de una mujer es... ¿Os suena esto? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Hay un dicho, hay algo que... y esto... en las generaciones jóvenes, esta mañana precisamente estaba haciendo formación y además lo tenían muy claro. Es que es verdad, es que somos malas. Es que somos... ¿Con cuántos años? Sí, no, de verdad... Es así, la gente es que somos retorcidas, porque somos, bueno, civilinas, te ponen ahí por la cultura cinematográfica también que están tratando, ¿no? Efectivamente. Entonces somos pues como somos lo peor, entre nosotras somos lo peor. Y esto viene de Eris, que era una diosa, a la cual no invitaron a una boda. Y aquella, muy enfadada, se presentó con una manzana, nuevamente el símbolo de la manzana anterior al mito de Eva, se presentó con una manzana de oro, con una inscripción que ponía a la más bella. Y entonces lo que quiso poner es en discordia a las otras diosas. Por ahí en la boda estaba Eras, Afrodita, Atenea, y entonces la idea era que a la más bella se ganaría la manzana de oro. Y claro, pues podéis imaginar ahí a las diosas todas compitiendo en el primer concurso de belleza, digo yo, de la época griega. ¿Y qué hacen? Bueno, pues el señor Zeus pone a un señor, a Paris. Paris era el príncipe de Troya. Y entonces lo pone allí para que diga quién es la más guapa. Y ahí están las malvadas diosas compitiendo entre ellas, intentando sobornar al pobre Paris. Hasta que llega Afrodita y le dice, si me dices que soy yo y me das a mí la manzana, te voy a conceder el amor de la mujer más guapa y más bella del mundo. Que dio la casualidad que era Helena. Entonces Helena era la mujer de un rey de Esparta. Pero claro, como llega Afrodita y tiene que cumplir, pues hace que Helena se enamore locamente de Paris. Y allí va Paris, rapta a Helena de Troya, pues porque se la lleva a Troya, y se arma la de Troya. Entonces, da igual donde miremos. Eris es la manzana de la discordia, de hecho se la convirtió ya en la diosa de la discordia, porque entre nosotras somos muy malas. Y luego Helena, pues claro, el amor siempre trae muchos males a los hombres, ya sabéis. Todo esto estamos haciendo un enfoque de la culpa a través de cómo la manera de someter a las mujeres, digo someter porque es la palabra, la culpa es ese peso, ¿no?, de hacernos culpables, ¿no?, para la redundancia. Nos hacen culpables de todo y es esa manera de construcción patriarcal de colocarnos, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Pues el poder de las mujeres a través, por ejemplo, de otras cosas que hemos hablado también transversalmente, el momento bruja, el momento de tener un poder y una sabiduría, ¿no? La sabiduría de muchas mujeres que las convertíamos en brujas y las llevábamos a la hoguera. Entonces, si alguna se pasaba, se salía del canon o se salía de lo que tocaba en la época, pues con señalarla y decir que era una bruja, pues a la hoguera. De hecho es un insulto, ¿no? Todavía sigue siendo eres zorra, bruja. Luego, más, pues el tema de las enfermedades mentales, ¿no? Es que está loca, histérica. Que os voy a contar del tema de la histeria y la época de Freud y de todo aquello. También hemos traído algún ejemplo de esto, ¿no? Ellos tranquilamente podían hacer el loco, de hecho hacían, bueno, no pasaba nada, era como además vanagloriado, ¿no? Era ser muy creativo. En cualquier momento que una mujer se permitía, por ejemplo, escribir una poesía o que le pudiera gustar el arte, es que estaba enferma, algo le pasaba. Entonces eran encerradas en centros psiquiátricos, diríamos ahora, porque algo le pasaba a esa mujer y había un poco que llevarla otra vez por el buen camino. Y bueno, ahí entrábamos en mucho sufrimiento, ¿no?, para muchas mujeres. Entonces, hay como muchas maneras, ¿no?, de ir sometiendo, el sistema va sometiendo. Y luego le comentaba a Flavia que la otra cara de la moneda de la culpa para mí
incluso, no sé si decir más grave, porque las dos son graves, pero sí al menos más difícil de identificar, y creo que es donde nos tenemos que colocar, es la interiorización de la culpa que tenemos las mujeres. Porque claro, una cosa es que te digan culpable, te digan loca, te digan bruja y... ¿no? Desde el exterior, ¿no? Vale. Y otra es que las mujeres pareciera que ya nacemos con esa culpa. Nos socializamos en un espacio y de repente nos sentimos culpables de que de todo. Casi siempre estamos pidiendo perdón. Sí, incluso ocupando Lo siento. espacios, ¿no? Lo siento. Ahí lo siento. En lo siento estamos constantemente pidiendo disculpas. Y eso es algo que hay que revisar. Tenemos las mujeres que revisar nuestra culpa interiorizada, pues para empezar a situarnos donde nos corresponde, porque claro, desde ese sentimiento de culpa ya hemos tratado temas como las malas madres, el me sabe mal, y desde ese de me sabe mal, pues no veas tú con todo el capazo como lo vamos llenando. Ay, no, déjalo que ya lo hago yo, que me sabe mal. O el me da igual. Yo os invito a que hagáis diariamente las veces que decís estas dos frases, lo de me sabe mal o me da igual. Apuntarlo un día, a ver cuántas hay. Bueno, y también está el tema, ¿no?, de que si te jubilas o no tienes trabajo, o trabajas en casa y tal, y no tienes la agenda llena, ya se preocuparán los demás en llenarte la agenda. Ah, claro. Porque eso es lo del tiempo de ocio, ¿no? El espacio para tu ocio, y ese no existe. Ese espacio individual, las mujeres todavía lo tenemos que conquistar. De hecho, los datos siempre hablan que está el tiempo de trabajo, el tiempo laboral, que es donde tú estás ahí en ese espacio público, el espacio privado, y luego ese espacio más íntimo, que es tu verdadero estar contigo. Ese estar contigo, la mayoría de las mujeres todavía lo utilizan para el sostener a la familia. Ay, pues ahora que tengo este huequito aprovecho para algo que tiene que ver siempre con algo hacia afuera. Y nos queda todavía conquistar bastante ese espacio y no sentirnos culpables por dedicarnos un tiempo a nosotras. A nosotras mismas. O sea, ahí la culpa está siempre. Sí, porque presente. además siempre cuando hacemos actos que son para cuidarnos nosotras mismas, como puede ser también ir a la peluquería, Sí. se es criticado o se es simplemente diciendo como algo superficial, ¿no? Sí. Pero fíjate, yo ahí incluso has tocado el tema. Sí, sí, sí. Ir a la peluquería puede ser hasta... yo creo que tiene un doble filo. Tiene ¿no? doble filo. Porque ir a la peluquería, hoy en día esto también está cambiando. Pero el tema de los cánones de belleza, sí, sí, pero eso también es una carga enorme. Es decir, cuando una mujer va a la peluquería, para ella, para sentirse guapa ella y sentirse bien con ella, fantástico. Pero muchas veces la peluquería o cualquier espacio de estética es para agradar y gustar al otro. Y ahí es donde entramos otra vez. Claro, ¿vale? pero por eso es interesante el ejercicio de ¿para qué voy a la peluquería? O ¿para qué quiero mi tiempo? ¿no? Eso o es. pues también el Que de, si es para ti, si es para perfecto. ti o si es antes de una boda para... Estar ahí cumpliendo el canon de belleza Exacto, que toca. exacto. El tema de la belleza es uno de los indicadores de la culpa interiorizada. El canon de belleza, a lo mejor para las personas que estamos aquí, supuso en su momento el canon de belleza que tocaba, pero creo que no voy a descubriros nada si nos enfocamos ahora en todo lo de las redes sociales, cómo ahí hay una cosificación y una hipersexualización de los cuerpos, de chicos y de chicas, pero desde luego de las mujeres, tremendo. Y también muy interesante las activistas precisamente influencers del otro lado, Sí. Las que están continuamente pues señalando la gordofobia, señalando pues Las la hay. diversidad de Las cuerpos. hay. Y yo etcétera. no quiero ser pesimista, pero ¿qué ocurre con las redes sociales? Tú lo sabes muy bien, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Instagram. Claro, tú dices, sí, pero las que están en el otro lado ya reivindicando, ¿no? Sí, yo también las sigo. El problema es que esas mujeres que están ahí son fantásticas y son las que tú y yo seguimos, en seguidores tienen las que tienen. Sí. Luego llega una señora Kardashian y ya está. Lo que estas mujeres han hecho y han intentado reivindicar en un año, con una visibilidad de la Kardashian, que haga como hace poco, no sé si sabéis, ha habido una gala, ¿no? Se ha metido en el traje de la Marilyn Monroe y ha tenido que hacer una serie de cosas físicas, pasar por quirófano para meterse en un traje.
ese es el modelo de que las mujeres van a seguir. Hay que pasar por quirófano para estar guapa. Y esto, en nuestra época esto era impensable, pero ahora es que la gente paga dinero, la gente joven, las chicas jóvenes, sabéis que hay una cultura de, bueno, pues cuando cumplen 16 años me haces un regalo que sea un aumento de pecho, por ejemplo. Esto es algo que sí, se da. Sí, se da. Y luego hay veces también que se arrepienten y no ven la oportunidad, porque hay arrepentidas de yo con 18 años era lo que me sentía identificada, pero ahora no, y están teniendo muchos problemas para hacer la vuelta atrás. Muchos problemas. Y luego ya es el último y gran tema, es uno de los temas, es el tema de la sexualidad, los cuerpos sexuados, ¿no? La sexualidad es el gran tema de culpa. La sexualidad femenina, que os voy a contar lo que nos queda todavía por conquistar, todavía son, muchos temas son tabú. Y ahí el tema de la sexualidad, pues ya desde el Levítico también había esa impureza, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, seguro que conocéis el tema del adulterio. El adulterio lo comete siempre ella, y a quien vamos a castigar es a ella, y a quien vamos a lapidar es a ella, y a lo mejor a ella lo que han hecho es violarla directamente. Ha sufrido una violación, pero eso nos da igual, porque lo que ha hecho es impurificar a la familia. La familia no puede permitir tener a una señora aquí que ha perdido la virginidad. Con lo cual, pues la sacamos ahí a la plaza y le pegamos pedradas entre todo el mundo hasta que se muera. E incluso también cuando el adulterio lo comete el hombre, quien se culpabiliza de ese, ¿no? Para recibir es a la amante, o sea, a la que comete, a la otra, ¿no? A la externa, ¿no? O sea, siempre es una mujer la culpable de la rotura de un matrimonio. Esto es que esto es así. Sí, en el cine también se ve, hay una película porque venimos de esa tradición, pero fijaros, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, tenemos la religión católica y tenemos la religión musulmana, que también tiene lo suyo, porque al final son copia y pegas. Si un señor era arquitecto, construyó una casa y esa casa se caía, hoy sería un delito, o sea, habría ahí un tema penal. Bueno, pues en aquella época esas cosas igual también pasaban, y a quien lapidábamos era la mujer del arquitecto. Es decir, mires donde mires, es curioso, la culpa siempre la va a tener la mujer, porque es el objeto de cambio de uso para los temas de la culpa, porque las mujeres son las que transmiten el pecado, la malicia, la impureza. Entonces hay que extirpar ese mal y esa impureza. Miremos dónde vinimos en la tradición. Yo me he traído, déjame que lea unas frases porque es interesante. Son tremendas, ¿no? No sé si por dónde empezar, pero por ejemplo, este señor que es San Agustín, ¿os suena? San Agustín de Hipona, el padre de, ¿no? Pues este señor tenía algunas cosas. Decía, es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Es decir, lo único que veo en una mujer es que pare. Y claro, tendrá que parir, porque si no nos acabamos, ¿no? Digo yo que ahí hasta eso llegaban. Pero el resto, ¿qué función tiene una mujer? Bueno, Aristóteles decía que la naturaleza es muy sabia y hace varones, y cuando está aburrida y no sabe qué hacer, hace mujeres. Quiere decir que esto no solamente los católicos, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas de forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Claro, esto que nos hace gracia, hay algunos días que abres la televisión y hay algún señor de estos que va con faldas que te lo dice. Es que la culpa de que no, esto es que claro, es que nos incitan al pecado. Por los jueces que han juzgado violaciones o Eso lo la veremos, culpa es de ella porque iba provocando. Sí, Eso sí. también. O sea, que tienes derecho a ir como te dé la gana porque el otro que está en todo su derecho a violarte porque tiene la culpa, por ir así. ¿Sabes? O sea, que en la actualidad incluso se está juzgando de esa manera. Sí. Así es. Entonces el tema del sexo, de la sexualidad, es el gran tema. Porque por un lado es un sometimiento, pero por otro lado también el sentimiento de culpa. Porque ahí lo que ocurre es algo tan terrible como una mujer víctima de violencia acaba creyendo que es ella la culpable y la responsable de lo que le ha pasado. Pasa de víctima a convertirse en verdugo.
algo habré hecho, es que claro, y dije aquella cosa y se puso nervioso. Sí, la sentencia de la manada. Y a partir de ahí entramos es el vórtice del ciclo de la violencia, ¿no? Pero que esta culpa, que desde fuera la tenemos, la interiorizamos de tal forma que las mujeres son capaces de creer que son las culpables de lo que les pasa. Y esto nos lleva a la segunda idea. No me van a creer. No voy a tener crédito, ¿no? Porque claro, había bebido, estaba borracha. Me ha visto mucha gente. ¿Vale? Todo el mundo me vio que estaba tonteando con él. ¿No? ¿Qué me va a creer si van a decir que me lo estaba buscando? Y ahí entramos también en toda la espiral de violencia de no me van a creer. Exacto. Entonces, es supervivencia, al final sí. al cabo es una supervivencia. Antes de ¿Vale? jugar, Y luego otra cosa que me gustaría también leer, para que veáis un poco como lo que tenemos o hemos tenido hace muy poco, desgraciadamente aún en otros países tenemos, cosas que parecen que no la hemos inventado el otro día, pero tienen un tiempo. Dice el Deuteronomio, que es otro de los libros. Si te gusta una mujer de entre tus enemigos, pues ya sabéis que ir a la guerra no solamente es matar al enemigo, sino hacerte con el botín, que son las mujeres. Esto, desgraciadamente, tenemos una guerra en este momento. Parece que a los varones esto de hacer la guerra, pues no lo sé, les motiva. Y en esto de la guerra tenemos ahora cómo estamos viendo el sufrimiento tan tremendo con las mujeres, ¿no? Entonces, en aquella época ya decían, si te gusta una mujer de entre tus enemigos, le rapas la cabeza y te la quedas. Si ves entre los prisioneros una mujer hermosa, te enamoras de ella y deseas hacerla tu esposa, la llevarás a tu casa. Se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Se quitará el vestido de cautiva, se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes. Es decir, durante un mes no la tocas. A partir del mes, luego podrás unirte a ella. Si deja de gustarte, le darás la libertad, pero no la vas a vender por dinero ni sacarás provecho alguno, pues ya la has humillado. Porque ya la has deshonrado y ha perdido la virginidad, ¿no? Pasajes de este tipo encontramos muchísimos. El tema de rapar a las mujeres, rapar el pelo, el tema del pelo es un símbolo también, al igual que la manzana, además muy interesante en las culturas, en las religiones, ¿no? Sabéis que está el velo que tapa el pelo, para que no se muestre y no provoque, pues eso que hablaba San Agustín, ¿no? Del deseo. Y bueno, tuvimos aquí unos episodios terribles en la represión franquista con las mujeres, que para humillarlas lo que se les hacía era raparlas y luego se las exponía públicamente a escarnio, ¿no? El tema de rapar es algo que viene de lejos, y que bueno, se sigue desgraciadamente poniendo ahí. Bueno, pues si quieres vamos poniendo películas. El tema de las películas, sí. Hemos dividido en las dos caras de la moneda. La primera de ellas, la culpa como sometimiento, o sea, como la parte del sistema, ¿no? Y bueno, hemos traído 10 películas en total. Esta primera tanda, pues son Fuego, Aquelarre, la película española de Pablo... Ay, ahora no me acuerdo. Exacto, sí. Luego también La flor del desierto, ¿vale? Esta también la ha recomendado Lidia. Luego una miniserie, que es La tienda roja, que recomendamos desde aquí. Tengo muchas ganas de verla porque además he visto que que es muy interesante tanto el tema como su plantel de actores y actrices. Sí, es muy buena. Que bueno, sale esta actriz sueca que vimos en El Gran Showman, una actriz estupenda, luego se llama, pero vamos, cuando he visto la cara, digo, mira, esta sale en El Gran Showman. Y luego La Fuente de las Mujeres, exacto. Sí, yo quiero... ¿Has traído algún corte de estas? De estas no, porque no he encontrado No pasa mucho, nada, pero sí que me gustaría hablar un poquito de ellas por presentarlas, ¿no? Y animaros a que las veáis. Mirad, Fuego es de una directora india, que esta mujer se atrevió a hacer una trilogía, Fuego, Agua y Tierra. Las tres son excepcionales. Concretamente en Fuego está ambientada en la India. Después de hacer esta película fue condenada a muerte prácticamente, o sea, tuvo que huir del país y ponerse guardaespaldas porque la siguen queriendo asesinar.
Hizo 3 películas, las otras ya tuvo que irse de su país a hacerlas en extranjis. En esta concretamente podéis ver todo el tema de las castas en la India. Es otra religión, es otro tipo de religión, donde allí además naces en una casta y no hay manera ya de salir de ahí. Y de hecho solo te puedes relacionar con la gente de tu misma casta, ¿no? Sabéis que los brahmanes es la casta que conoce los ritos de pureza, por eso son como los superiores, no los que más dinero tienen, pero sí que los que conocen los ritos de pureza. Y allí está todo el tema de los matrimonios concertados, también toda la de la impureza. Una mujer que se separe ya es una paria, o que enviude. A separarse no se puede separar, que enviude y que sea estéril, por ejemplo. Entonces son 2 protagonistas, una de ellas es estéril y bueno, todo esto le lleva a una problemática, y la otra es una mujer joven que se casa por conveniencia con otro chico joven que tiene un amante en otra ciudad, y al final ella pues consigue también un poco salir de ahí. De hecho, muestra una relación lésbica entre ellas 2, con lo cual ya es como el sumum de lo peor dentro de esta cultura, ¿no? Imaginaros. Es una película preciosa, la ambientación, todo eso es muy bonita. Tiene momentos duros, pero es muy bonita. Y Agua y Tierra trata también las mismas temáticas, ¿no? Dentro de estas sociedades pues tan asfixiantes para hombres y mujeres, pero sobre todo la violencia contra las mujeres. Y luego lo de la tienda roja, también apuntar que es lo que hemos hablado del tema de la menstruación. Esa tienda roja, recordemos que las tribus, eran tribus nómadas. No sé si sabéis, está el tema de Caín y Abel, que realmente es un mito que habla de la agricultura y del pastoreo, ¿vale? Y ya sabemos que quien escribe la historia es quien ha ganado. Entonces, bueno, pues hay uno que asesina al otro. Es una guerra entre el agricultor sedentario y el nómada, la tribu nómada, ¿no? Entonces, al final, los nómadas son los que, ¿no? Todas las tribus, las 12 tribus de David y todo esto, pues eran culturas nómadas. Entonces, había una tienda que era una tienda roja, realmente es un espacio separado para que las mujeres, cuando están menstruando, embarazadas, que están impuras, se vayan a esa tienda. No muestra, o sea, lo muestra suave, es una película llevadera, ¿no? No entra ahí en grandes dramas. Lo hace un poco idílico, ¿no? Claro, ahí lo que pasa es al final que hay un grupo de mujeres y que como que tienes ganas de irte allí, ¿no? Es decir, por favor, y que me baje la regla, ¿no? Me voy, me libero, tengo mis diosas, mi culto. Entonces es un lugar secreto para ellas, un lugar donde pueden estar ahí de alguna manera tranquilas, ¿no? Seguras, y además intergeneracional. Entonces, bueno, ojalá esas cosas se dieran y fuera así realmente. Y es una película muy bonita. Y luego la Fuente de las Mujeres también es una película muy amable. Tiene un fondo duro, pero al final es la misma historia. Ellas tienen todos los días que hacer kilómetros para ir a recoger el agua, ¿no? Ya sabéis, estas tribus pues se asientan en un lugar, la fuente está a 5 o 6 kilómetros y todos los días para allá y volver. Hasta que se plantan y empiezan a debatir, no, ellos también tienen que ir a por agua, ¿no? Entonces la manera de presionar es no teniendo sexo. Es decir, el castigo es pues hasta que no vayáis vosotros a por agua. El único ámbito de poder que pudieron conseguir. Bueno, es una película amable, pero refleja bastantes cosas. Luego la de la que la red, supongo la habéis visto, es todo el tema de la acusación de brujería, así, pues venga, además el demonio, lo sexual, ¿no? Es decir, todo esto tan tremendo. Y La Flor del Desierto pues habla de algo tan terrible como es la mutilación genital femenina. No sé si la habéis visto en la película, está basada en un hecho real. Es su vida, ¿no? Creo su que vida. Sí, es una modelo. Es su vida, es una mujer que luego acabó siendo modelo. Y consigue huir del lugar donde vivía, ¿no? Donde la ablación en niñas pequeñas era lo habitual. Y porque la iban a casar con un hombre mayor, ya que era su quinta esposa, una cosa así. Entonces consigue huir y bueno, ella ha estado haciendo muchísimas campañas y sigue haciéndolo. Hoy en día la ONU lo tiene ya como una violencia extrema contra las mujeres. Sí, pero se sigue haciendo y sí, de hecho, desgraciadamente se sigue haciendo y ya como algo muy normalizado. Sí. Tanto por las madres como por los esposos. Esto nos cuesta, a nuestra cultura occidental nos cuesta entender que una madre sea capaz de ser la que quiera hacerlo, ¿no? Nos cuesta entenderlo, pero es un tema de pertenencia al grupo.
Es decir, si tu hija no tiene la ablación, será repudiada del grupo. Es como la circuncisión en los chicos de judíos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es comparable, porque lo que estamos haciendo es mutilando un órgano que además, concretamente lo mutilamos porque es el que está para el placer y la mujer no puede tener placer. Pero aparte de eso les genera pues enfermedades, luego a la hora de tener, de parir. Sí, es tremendo. Y además que se lo hacen ya siendo más mayores, no como en los judíos que se lo hacen de bebés. No, aquí de bebés también, con 3 y 4 años, sí. Lo que ocurre es que, bueno, de hecho, también que sepáis que en España tuvimos que modificar el Código Penal para introducir esta práctica como un delito, ¿vale? Porque culturalmente nosotros no teníamos esto, pero desde hace ya un tiempo hubo que introducir esto como un delito, ¿no? Claro. Y hay niñas, hay miles de niñas en riesgo en este momento en este país que están ya identificadas. Hace unos meses se cerró una clínica en Zaragoza que se supo que hacía esto, ¿no? Es decir, lo tenemos, en nuestro país ya, pero bueno. Las siguientes 5 películas, pues bueno, hemos traído La Bruja, la película del director del Hombre del Norte, que está ahora en los cines. Esta película es mucho más minimalista, ¿no? Él ha ido haciendo películas minimalistas, esta de La Bruja, luego El Faro, y ahora sí que ya tiene todos los medios posibles, ¿no? Y ha hecho una película. ¿Esta la has visto tú, la de La Bruja? Esta la he visto a cachos, por cachos, pero tengo que terminar de verla. Es tremenda lo que he estado viendo y bueno, tenemos algún corte, así que la pondremos. ¿Sí? Guay. Sí. Vale. Y bueno, sí, vamos a hablar un poquito de ella, sí. Y luego está la danza de la... El baile de las locas, que se estrenó este verano. Esta película además está basada en hechos reales. Es un hospital psiquiátrico de mujeres que existió, donde estaba en pleno París. Sí, en pleno París, y quien dirigía esto era uno de los grandes psiquiatras de la época. De hecho fue el profesor maestro de Freud, un psiquiatra tremendamente reconocido, y este señor pues consideraba a las mujeres con aquello de la histeria y demás, pues bueno, las iba a curar a todas. Las sometía a unas situaciones tremendamente estresantes y traumáticas, con lo cual incidía en el trauma. Y bueno, es terrible, ¿no? La película, a ver, no es durísima, pero bueno, muestra unas realidades duras. Y luego está Lilith, que bueno, es una película de año 69 con Jean Seberg y... Bueno, yo digo Seberg, me sale como en francés, pero no, es americano. Lo que pasa. Y Warren Beatty, que bueno, es una película tremenda sobre, pues bueno, el despertar sexual de una mujer liberada que la tienen que meter en un psiquiátrico y que tiene una relación con uno de los psiquiatras, ¿no? Y bueno, por supuesto la culpabilísima es ella, ¿no? La recomiendo mucho, es una película tremenda y bueno, muy interesante, muy actual también, ¿eh? La ves y dices, Dios, no hemos avanzado nada desde esos años, ¿no? Sofía es una película marroquí que te muestra cómo la negación del embarazo, porque a ella no me acuerdo si la violan o tiene una relación, pero no sé, creo que la violan, es que no me acuerdo bien de la película. Sí que es el tema principal, más que de dónde viene su embarazo, es la dificultad a la hora de, bueno, pues niega su embarazo y pare su niño casi sin darse cuenta, ¿vale? O sea, ella no sabía que estaba embarazada. Y luego es el recorrido que tiene para encontrar un hospital en Marruecos donde le acepten que ha tenido el hijo allí y que conoce al padre y que está casada y todo eso. Porque claro, allí, actualmente, porque esto está ambientado ahora, allí es punible tanto la madre que pare fuera del matrimonio como el médico que le pillen si asiste a ese parto, ¿no? Y bueno, luego está Daisy Canyon, que es quería traer una de adulterio. Y entonces esta de Daisy Canyon, que es en español era entre el amor y el pecado, o sea, atención, entre el amor y el pecado, atención al nombre, es de Otto Preminger esta película. Y es como muy interesante también como película de Estados Unidos, ¿no? De esta época, hasta del 47, a menudo nombradas, ¿no? El título de la película, el nombre de mujer, ¿vale? Es el nombre de la protagonista, de Jan Crawford. En España, pues cambian ese nombre, ¿no? Para que te quede claro, ¿no? Para que te quede claro qué ocurre, ahí, ¿no? Y bueno, es una película que realmente es lo que te comentaba, ¿no? Es un triángulo amoroso, ella está casada con Henry Fonda, pero siempre está enamorada del otro en discordia, que está casado, ¿no?
Y entonces, en determinado momento, cuando él se quiere, el amante, ¿no?, que está casado, se quiere separar de la mujer, avisa a Joan Crawford para que va a salir en el juicio como la responsable de la ruptura del matrimonio cuando no ha habido consumación, se supone que de adulterio ninguno ni nada, ¿no? Pero la va a culpar. Exacto, no la va a culpar, pero claro, él tiene que salir héroe, ¿no?, como héroe de la película, porque cuando la ve en el juicio, lo que está sufriendo, pues para el juicio y es el salvador de ella, ¿no? Es muy interesante como la película, no sé cómo será la novela, que está escrito por una mujer, que seguramente sea mucho más dura, pero la película sí que edulcora bastante, ¿no?, el hecho en el que es el salvador de ella ante el sufrimiento en ese juicio, ¿no? Pero es interesante cómo este tema, ¿no?, del adulterio aparece, incluso cuando no te lo tienes que comer, ¿no? En fin. El tema del amor romántico, pensar, yo que sé, me ha venido a la cabeza la mesa redonda de los caballeros, ¿no?, de la corte del rey Arturo, el Lancelot, aquel enamorado de Ginebra, ¿no? Y estos triángulos amorosos, bueno, en fin, que llevan luego a los hombres al desastre, ¿no? Esto de las mujeres malas. Get back! You should stop that! Philip! Back! Heavens bless us! Caleb, open the gate! Caleb! Oh! I'll have thee quiet. Whether were you and Caleb this morning? How could you disappear? And thee? I told thee to keep watch of Jonas and Mercy. I was, and I bade them help me and they paid me no mind. I was against... What's the matter with thee, Thomasin? What is the matter with thee? Take thy father's rags to the brook and wash them. They'll pay me no mind. And brush out his woolens. Help him. My lamb. Gave me such a fright to find thee gone. I'll not be left here alone. Just there? Morning's work is well behindhand. Jonas, leave thy sister be. She likes it. William! What, cannot a father spend godly time with his son? Jonas! Father said stop it. Thomasin! Stop. Stop it! Each of you, stop it! Thomasin, take the twins inside. No! Get inside. Get inside. Get inside. As you like. We went to find apples. In the valley. I thought I seen an apple tree in the valley. Father brought the gun. For if we glanced at Why wolf... did you not tell me? Father wanted it a surprise to cheer you and... But there were none. I thought I seen them. Bueno, ya está. Simplemente el tema... Había traído dos cortes. Este quería sobre todo señalar, ¿no? Pues, bueno, no sé si habéis visto esta película, que comienza con, bueno, el personaje de Thomasin, que es Anna Taylor-Joy. Taylor-Joy. Sí. Bueno, pues pierde al hijo, a uno de sus hermanos, a un hermano bebé. Entonces, pues bueno, están durante toda la película culpabilizándola a ella sí. De que es pues bueno, en este caso la bruja del bosque. En el bosque, ¿no? Lo pierden en el bosque. Desaparece el bebé. Exactamente. Entonces, y bueno. es muy interesante este corte, ¿no? Que parece que puede ser, pues nada, un corte y tal. Pero muestra muy bien la categorización en esa familia como reflejo de la sociedad de a qué se dedica cada uno, ¿no? Bueno, pues el niño, ¿no? En este caso Caleb y el padre salen a cazar o salen a buscar manzanas, en este caso, simbolismo de la manzana, ¿no? Sí, sí, sí. Está el carnero también ahí, ¿no? Que se supone que es la escenificación del diablo, de Satanás. Están los mellizos también, ¿no? Como Caín y Abel, ¿no? El símbolo, ¿no?
Rómulo Remo. Rómulo Remo, Es exacto. todo muy simbólico. Y luego está, pues bueno, ella, ¿no? Anna Taylor-Joy, que está considerada ella misma ya, ¿no? En la familia como la esclava, ¿no? Porque es la hija mayor y es la que, pues bueno, tiene que ayudar al padre, tiene que cuidar a los niños, pero siempre es culpabilizada, no la has cuidado, han hecho trastadas. Y bueno, y la manda a callar si va a Y al final no lo vamos a contar. No, para no, que por lo supuesto veáis, que no. Y tampoco he porque- puesto, tengo también el clip de cuando ella interpreta a la bruja, Ya. ¿sabes? Que es justo después. Pero bueno, tampoco nos vamos a acceder aquí porque hay muchos otros clips que queremos poner, ¿no? Y también traigo uno sobre el tema de las locas, ¿no? Vale. Que es Enar Álvarez, que hace como una especie de recorrido en torno a figuras históricas que han sido consideradas locas y no como realmente lo que son, ¿de acuerdo? Juana Y me la parece Loca, ¿no? que sí, entre ellas la de Juana la Loca, Juana la Loca. y creo que resume muy bien, ¿no? Pues todo esto que ha estado hablando antes Lidia sobre, pues bueno, a lo largo de la historia y en el cine, ¿no? Tú fíjate cómo se escribe la historia. ¿Que Juana I de Castilla va a tomar el trono? Pues su padre y su hijo confabulan para quitárselo. Está loca, que sufre de melancolía, dicen. Coño, yo también echo de menos compañeros y no por eso dejo de trabajar. Berry Richardson, que acuchilla a un Velázquez harta de no ser un sujeto de derecho. No es combativa ni inconformista. Está loca. Britney Spears, que se rapa la cabeza como acto de rebeldía para que los paparazzi la dejen en paz de una vez. No está sobrepasada ni cabreada. Es una loca. Lorena Bobbitt, que su marido lleva años maltratándola y violándola borracho hasta el punto en que acaba cortándole los genitales porque nadie hace nada. Pues no es una mujer desesperada y sin recursos, es una loca. Isabel Díaz Ayuso, que dice y hace cosas no entendibles en un medio de una pandemia, pues será una gestora nefasta y una mediocre que llega al poder después de ser la CM de un perro, pero no está loca. Lindsay Lohan, que la pillan de fiesta bebiendo y pasando mazo de currar, no es extravagante o estrafalaria, es una loca, que por cierto, por esta regla de 3, Froilán sería el Joker. Maite Zaldívar, que asegura que el marido se la estaba pegando con una folclórica y él lo negaba, pues no era perspicaz, era una loca. Paris Hilton, que está podrida de dinero y hace lo que le da la gana, incluyendo conducir borracha o grabarse follando, no es una excéntrica, es una loca. Y es así como se nos deshumaniza. No somos ni luchadoras, ni malas personas, ni reivindicativas, ni excéntricas, ni pasionales, contestatarias, ambiciosas. Somos una masa uniforme, histérica y loca. Pues no, amigos, no estamos locas, estamos hasta el coño. Así que menuda puta red flag cuando salen los señores a decir: mi ex está loca, esta está loca. ¡Huye! ¡Huye sin mirar atrás! Y estoy mirando a la pecera en vez de la cámara. Bueno. Enar además es crítica de cine, ¿vale? No solamente es cómica, sino que comenta Sí, y que sabe dice al bastante final, de cine. ¿no? Esto de cuando alguien no habla sé de nada. su ex, ¿no? Este tema de colocarla de loca, pues Mm. bueno, es lo que dice, ¿no? Sal corriendo. Sal corriendo Que ahí, sí. menuda red flag. Y bueno, pasamos a la siguiente parte de la culpa, ¿vale? La culpa interna, podríamos llamarla la culpa como sumisión, también. Sí, la culpa aprendida. La aprendida, la que parece que es esencial, ¿no? Que viene Sí. desde que nacemos, ¿no? Y que parece que Está- nuestra cabecita está continuamente, Nos ¿no? socializan en ese espacio de tenemos que ser, pues eso, perfectas, buenas Exacto. madres, buenas niñas, siéntate como una señorita. Exacto, come, Sí. ¿no? Con los codos, así. Todo esto. Muy complicado todo. Y aquí traen, bueno, aquí queríamos, lo que estabas comentando tú antes, ¿no? Pues todo este tema también de cómo al final la víctima llega a ser verdugo, ¿no? Y cómo Ahí es la donde maltratada más- perdona al maltratador. Entonces, pues bueno, Eso es la parte más profunda, que es lo que Exacto. estamos viendo a la orden del día, ¿no? Ujú, sí. Es decir, sentirme culpable, con lo cual, pues no me van a hacer caso, ¿no? Esto no es Exacto. creíble. De hecho, yo creo que los dos extremos, las dos películas que están aquí ahora presentadas en los extremos, Ujú. pues son los grandes clásicos de esto, ¿no? Ujú. Esta película, Acusados, no sé si la habéis ¿Acusados? visto, tiene ya unos años. En aquel momento, para la época, realmente fue, Fue espectacular. es del aquella 88 y película. además fue todo el mundo a verla. De hecho, Luis López me ha comentado que ellos fueron los colegas a verla al cine. Sí. De hecho, era un poco pues así como el Titanic para el 97, para 97, mi sí. época, pues... De hecho, ahí, pues una jovencísima, ¿no? Jodie Foster. Jodie Foster, que ganó el Oscar por ganó esta... el Oscar por esta Ujú. película. Bueno, pues es una violación. Ahora las famosas, entre comillas, famosas violaciones múltiples, ¿no? Bueno, Mm. pues esto es en un bar, Mm, la violan en una mesa de pinball. ujú. Hay uno y hay un grupo que está ahí alentando la violación. Ujú. Entonces, bueno, pues al final aparece una abogada, que también es
hace un papelón. Sí, la Kelly McGillis, ¿no? Kelly McGillis, la que hizo Top Gun, ¿no? Sí, Top Gun y Que ahora también... están en la segunda parte de Top Gun, pero a ella no la han llamado, porque parece que no encaja. No, ella no encaja, ella se sale ya del se ha hecho sistema. demasiado por supuesto. mayor. Demasiado mayor y que salió del armario también. Tom Cruise no se hace viejo, pero ella sí. Entonces, sí. bueno, ella ejerce de abogada y de hecho lo que consigue no es que culpabilicen al violador, sino a los que están mirando. Porque al final, a través del violador, pues es como que no va a conseguir y hay un giro interesante donde al final lo que consigue es una sentencia culpabilizando a los que estaban ahí y no la asistieron. ¿Vale? Que esto es algo que hoy en día también, pues lo que decía la compañera de los jueces, ¿no? Hace unos meses, uno de los que miraba mientras estaban violando uno tras otro a una cría en un coche, lo que hizo era masturbarse. A ese no le cayó nada, porque además decía la sentencia que no podía hacer nada, porque igual tenía miedo. Igual si hacía algo, pues claro, podía tener miedo a que los otros le hicieran algo. Entonces, de ahí se salió de rositas. Esas son las sentencias de un sistema todavía patriarcal de la justicia que habla de holgorios, ¿no? De que estas cosas igual no lo estamos pasando bien, porque como no decimos nada, pues igual es que no nos pasamos bien. Además, la película de Acusado tiene también un componente de clase social, sí, ¿de acuerdo? claro. Porque bueno, ella, Judy Foster, es de clase baja y bueno, el clip que he traído Sí. Precisamente es cuando habla de eso y así que lo veremos cuando ya hemos comentado sí, todas claro, y así lo ponemos uno detrás de otro y lo has comentado. Encima, y luego, pues le comenté a Flavia, bueno, tenemos que poner Thelma y Luis, Hombre, ¿no? por supuesto, Thelma y Es Luis como- tiene que salir. Thelma y Luis la tenemos que poner porque precisamente toda la película se basa justamente en eso. Hay un momento en el que, ya sabéis, ¿no? Están ahí bailando, pasándoselo bien y tal, entonces llega este tipo que la va a forzar y bueno, pues muere. Entonces la otra, la compañera, le dice, es que no te van a creer. Es que no te van a creer por todo lo que ha Que pasado. has estado ahí bailando, bebiendo y tal, entonces el no te van a creer las lleva a huir y bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Luego también, bueno, Promising Young Woman, una joven prometedora, en la película que si no habéis visto todavía os recomiendo y bueno, es que no he traído ningún clip ni nada porque no quiero contaros nada de la película. Hay que verla. Hay que verla y punto, ¿vale? Porque De hecho, tuvo muchas es tan nominaciones, transversal, tuvo muchas nominaciones y ganó guión. Ganó ¿Vale? La directora es Mary Ferrer, que también es la guionista, ganó guión. ¿Vale? Tenía que haber ganado también otras muchas más, pero bueno, la película es un peliculón, no solamente porque trata un tema transversal como es la cultura de la violación, ¿vale? Sino ya lo trata tan transversalmente que te hace un peliculón súper entretenido. Es como la Pretty Woman bien, le digo yo muchas Como veces. debería de ser. Exacto. En fin, luego la de en medio es el Cairo 678, que por traer una película mediterránea y de otra cultura diferente a la occidental, trata muy interesante en Egipto cómo el sistema sí que culpaba al abuso sexual, sí que estaba recogido como delito, pero no había ni una sola denuncia por abuso sexual, ni una, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es la historia de 3 mujeres, algunas están basadas en casos reales, otras no, otras son como el conjunto de varios casos que te explican, ¿no? Cómo ellas denunciaron y fueron las pioneras en denunciar abuso sexual a sus parejas, en algunos casos sus parejas, en algunos otros casos pues en su entorno de trabajo o bueno, en su vida. Hay que recordar aquí en España, no sé si sabéis este dato, cuando conseguimos la democracia, unos años después, se trabaja legislativamente para modificar todo el Código Civil y el Código Penal para hacerlo democrático. Porque si una mujer era violada por el marido, no podía ir a denunciar porque no existía el delito de violación dentro del matrimonio. No estaba tipificado como delito. Entonces, una de las reformas del Código Penal fue establecer ese delito. Igual que si asesinabas a tu mujer, la pena era menor que si esa mujer era la vecina, porque como era tu mujer, pues igual lo que te había pasado es que, claro, te habías excedido un poquito en ponerla donde corresponde
Es decir, estas cosas las tenemos... Bueno, y eso aparecía también en el cine español de esa... Bueno, Estabas hablando de la reforma del Código Penal del Sí, sí. 83, 83-85. Pues el cine de los 70, por ahí todavía había no hace tanto de esto. diálogos que decían que teníamos Y que... luego la de Créeme, Sí, la de, ¿no? Believe Me o Créeme, es una serie, Es una otra serie. miniserie de Netflix, que bueno, es lo que comentabas tú, es una chica también basada en un caso real. Sí, una chica que abusan de ella en la universidad, en el campus, va a denunciarlo, le cuesta ir a denunciarlo, al final va a denunciarlo y se encuentra con 2 policías que no la creen. O sea, no. Y ahí se queda la cosa. Y bueno, es una serie, está muy bien, porque al final lo que ocurre es que hay dos policías, una investigadora sobre todo, que insiste, y junto con la colaboración de otra inspectora de otra ciudad, pues se dan cuenta que al final es un violador en serie. Y consiguen destapar muchas situaciones, ¿no? de violaciones. Y bueno, está muy bien sobre todo porque no la creen a esta chica, ¿no? Y cómo el sistema realmente pues no protege a la víctima ni la acoge, ¿no? Y bueno, vamos a poner, un corte, algún sí. cortecito. Bye. Who is it? Catherine Murphy. Why'd you let him out on bail? I didn't let them out. It's standard procedure. Until a jury finds you guilty, you're free if you can post bail. The guy on TV made it sound like I did a live sex show. Well, that's not the last time that's going to happen. Can I come in? Yeah, come on in. Sadie, shut up. The bartender at the dugout said you were sick. You weren't looking for me? Oh, well, I had to go to the doctor, and nobody at work knows. Come on, Sadie. You want a seat? Would you like something to drink? I could really use a drink. Thank you. No. Just to smooth out the edges a little bit, you know? Listen, what time were you born? I already told you I didn't believe in that astrology. Oh, so what? I do. What time? At night, 7. August 9th. Oh, where? Portland. Do you always drink to smooth out the edges? No, you know. Sometimes I'll take a hit of pot or something. Why, you want some? Did you have anything to drink before you went to the mill? Or smoke anything? Oh, half a joint, a couple beers, you know. Nothing heavy. While you were there? I don't know. I mean, I wasn't falling down drunk or anything. How were you dressed? What's that supposed to mean? It means were you dressed provocatively? Showing a lot of cleavage, see-through blouse? What the fuck difference does it matter how I was dressed? They tore it off of me. But did how you dress make those guys think that they could have sex with you? Did you put on a show? What the hell are you talking about? You saw me at the hospital. What do you think I asked for that? Is that what you think? If that's what you think, you get the fuck out of my house. Why didn't you tell me that you had a record? Fuck you. I ain't got no record. You want to tell me about it? All right. Look, I was helping my girlfriend move with a U-Haul, you know. We were going through Jersey, and we ran into this cop, right? And he sees we got a busted taillight. He pulls us over. He starts looking through her desk and all sorts of stuff she's got in the back, and he finds a half gram coke. It was nothing big, you know. It was her desk. It wasn't my desk. It was her stuff. So why is it still in the books? I don't know. You tell me. I mean, my record was definitely, Expunged? yeah, expunged. Have you ever made love to more than one man at a time? What the fuck kind of question is that? It's the kind of question you're going to be asked on the stand. You're also going to be asked if Larry or any other man has ever hit you and if you liked it. You're going to be asked about your drug bust and how many drinks a day you have to smooth out the edges and how many joints. And how often you go to bars alone, and whether or not you wear underwear when you go to them, and which diseases you've caught, and how many abortions you've had. And I will object to all those questions. And sometimes the judge will sustain me, but sometimes not. That ain't fair. Sarah, you're a witness. And it's the defense's job to show the jury that you're a rotten witness because you've got a rotten character. I got a rotten character? You ain't gonna defend me because I'm some low-class bimbo, right? I didn't say that. Will those bastards go to jail? Is that what you want? I want those motherfuckers put away forever.
Y bueno, tenía también el corte ¿De cuándo de es esta Thelma y Luis, película? del ¿Has dicho? 88. Del 88. Yo creo que es muy actual, ¿no? Este diálogo que han tenido, es decir, no... Bueno, es que precisamente en el caso de La Manada, ¿no? Que fue una explosión, tenía mucho que ver eso, ¿no? Y jueces Tanto que le dicen a la víctima que por qué no cerró más las piernas. Exactamente, o sea, estamos en el siglo XXI, 2020, ¿no? 21. Y bueno, también tenía el de Thelma y Luis, pero creo que vamos a pasar a hablar un poco también de estas 5 películas. Y bueno, dejamos, es que como ya son 33, pues dejar también que si hay alguna pregunta y así, como la de Thelma y Luis la conocemos ya todas, me imagino. Sí. Así que bueno. También hablando del tema del cuerpo, es interesante esta película de Papicha, Sueño de Libertad. Es una película argelina que habla de la historia de una estudiante de moda en plena revolución islámica de Argelia en los 90, donde precisamente, está basado en un caso real, pues entraron los revolucionarios islamistas a cargarse, pues... Cualquier avance. A cargarse no, literalmente a cargarse a las estudiantes de moda en un desfile de moda. O sea, el avance por supuesto, pero ya literalmente ir a por ellas, ¿no? Y bueno, y es una película que os recomiendo porque está bastante, es una colaboración, bueno, una coproducción con Francia y tiene muy buena factura, ¿vale? Está en Filming y nada, desde aquí recomendaron. Luego también está esta del año, te digo qué año es porque es muy interesante esta película, que se llama Sígueme, del año 72 con Mia Farrow, y es la historia de un matrimonio que se casa. Y ella es norteamericana y él es como un estirado inglés de Londres, ¿vale? Y es como cuando en el enamoramiento todo es maravilloso, etcétera, y luego en el matrimonio pues te das cuenta realmente cómo es cada uno, ¿no? Y los intereses que tiene cada uno. Habla de las diferencias, ¿no? De personas que durante el enamoramiento pues todo te parece fantástico, maravilloso, pero cuando ya estás dentro del matrimonio, pues notas realmente, ¿no? Los intereses de cada uno. Bueno, pues él le gustan los valores, ¿no? Él está mucho más alineado con la alta burguesía y con la cultura burguesa, pues de ir a óperas y tal. Y ella es más opresora y más de posteo, y del tema también del matrimonio, de la buena esposa, etcétera. Tenemos también un clip que, bueno, cuando subamos los vídeos de esta charla, pues los insertaremos, los clips, como contenido adicional. Y bueno, y es interesante que él se cree que ella, que sale de casa continuamente para dar paseos o buscar la cultura que a ella le gusta, que es la cultura contracultural de los años 70, ¿de acuerdo? Él se cree y ya da por hecho que le está poniendo los cuernos. Y le pone un investigador privado, ¿no? O sea, es como todo, por eso se llama Sígueme, ¿no? O sea, todo mal, ¿no? Y es muy interesante, además divertida, es comedia dramática, así que bueno, la recomiendo mucho. Luego está esta que trajiste, que es Fleabag. Sí, Fleabag es una serie que está en Prime, no sé si la conocéis, es excelente. Es decir, ¿la conocéis? ¿La habéis visto? Es una serie que, ¿cómo es esto? Que me pierdo, rompe la cuarta pared, ¿no? Ah, sí, rompe la cuarta pared. La protagonista habla directamente con el público, hay momentos, está la escena y de repente gira y te habla, ¿no? Entonces... Es muy interesante, al menos a mí me gustó mucho esa idea. Y bueno, es una mujer inteligente, independiente, divertida, y va haciendo toda una crítica de manera transversal de su cotidianidad, en el ámbito laboral, en el ámbito de, no sé, pues católico, está ambientada en Inglaterra, en Londres, por ahí, no sé si es Londres. Y de hecho acaba gustándole un cura católico y bueno, es muy interesante porque cada capítulo es muy, muy buena de ver y con unos golpes muy buenos y muy inteligente, tiene un humor muy inteligente y habla pues eso, de todo lo que hemos estado hablando en el ciclo, en el día a día de las mujeres, ¿no? Luego tiene una hermana que es una top dentro de la empresa, ha escalado y tiene poder y entonces también como la hermana le critica, ¿no? Cómo ha caído también en ese sistema más patriarcal, accediendo a hacer cosas que igual no tocan. Está muy interesante todo el cuestionamiento, la verdad. Y ella como actriz, la verdad es que a mí me gustó mucho, es excelente. Tiene otras series, ha hecho otras series también, pero... Luego también, acordándome de cuando me has comentado la de Fleabag, ¿no? Me he acordado de una película que es del 2019, se estrenó por aquí
en 2020, ¿de acuerdo? Entonces se estrenó mal, o simplemente no se estrenó y salió en plataforma, que se llama Sí, Dios mío, sí, es del circuito indie norteamericano, y bueno, es sobre los colegios católicos, ¿vale? En Estados Unidos. Y todo empieza, ¿no? Pues la crítica de una de las estudiantes a la hora de cuando la pillan masturbándose en el colegio, ¿vale? Y bueno, es también divertida, es drama, comedia, así que bueno, la recomiendo. Bueno, en nuestros colegios te dan un kit, si lo sabéis, llevas un kit, el kit forma parte una botellita de agua bendita, para cuando tienes malos pensamientos, te sacas el agua bendita y se te van. Y lo digo literal porque los he visto en los kits y he visto mujeres con este tema. Fíjate, me ha recordado ahora, y la tenía apuntada, una película que no la hemos puesto ahí, pero sí, a mí me pasó eso también. Luego que es un clásico, pero es la de Yentl. ¿Os acordáis de la película Yentl de Barbra Streisand? Y como además hoy que Mercedes lo sabe, he estado yendo para Palencia-Alicante escuchando a Ana Bárbara, que es mi diva, ¿no? Pues esta mujer hizo esta película como directora, que le tendría que haber dado el Oscar, lógicamente no se lo dieron. Le dieron el Oscar por una de las canciones, y ahí fue muy valiente porque dentro de la cultura judía las mujeres no tienen acceso al conocimiento. Y ella es una mujer que quiere estudiar y se hace pasar por un hombre, por un chico, ¿no? Entonces es una trama para la época realmente muy valiente. Ella es judía, además, sí. Ella es judía y es como un zasca, ¿no? A su propia gente. Y creo que fue un gran atrevimiento el ser además directora, no sé, ¿no? Dentro del musical y demás, pero bueno, creo que fue bastante. Y luego además habla de un matrimonio, que al final también el tema de los matrimonios allí, los judíos tienen sus cosas, ¿no? Y bueno, las movidas. Sí. Una película también que rompió en su época. Luego también has traído la Guía, ¿no? La de Guía es otro peliculón, podemos ver. Es curioso porque la de antes hemos visto una Jodie Foster súper jovencita, y no sé si te ha parecido a ti. ¿Cómo se llama la actriz esta? Yo la recuerdo por Crepúsculo, evidentemente. Kristen Stewart. ¿Sabéis quién es? La chiquita esta. Que de hecho ha hecho de Jan Sever en una película de... Sí, cuando he visto a Jodie Foster, ¿os ha parecido? De repente es que he visto también la cara de esta chiquilla, que además hizo de hija en la habitación de... La película la habitación del pan, ¿cómo? ¿Verdad? Es una cosa, es como parece... Sí, claro. Y es una película dura, de una Angelina Jolie muy joven, de hecho casi reconocible, pero bueno, es Angelina Jolie, y es la vida de una modelo, está basada en un hecho real, de una adolescente que se mete en el mundo de la moda, y como pues toda la presión mediática, etcétera, pues la lleva a la droga y bueno, acaba internada, en fin, es una muñeca rota, ¿no? Como ocurre con los sistemas. Pero es una película también muy, muy interesante, y sobre todo porque es en una época en la que no se hablaba tanto, ¿no? de esta situación, y muy atrevida por parte de Angelina Jolie. Hace un papel estupendo. Y luego hemos traído 3 más, ¿no? Estas ya un poco más... Bueno, que también hablan de estas cosas, ¿no? Una es una comedia, Amor ciego, que es como, bueno, el tema, ¿no? Del tema este de los cuerpos de nuevo, ¿no? La obsesión de un cómico, un cómico norteamericano, que solamente quiere enamorarse de mujeres espectaculares, ¿no? Cuando si lo vemos a él, pues... Y bueno, lo hipnotizan, ¿no? Y ya en vez de ver la belleza exterior de las personas, lo que ven es la belleza interior personificada, ¿no? Entonces, el personaje de Gwyneth Paltrow es realmente, como se ve en la sombra, ¿no? Es alguien que sufre... ¿no? Que es así de grande, ¿vale? Y él, pues bueno, lo que realmente ve a Gwyneth Paltrow estupenda, ¿vale? Sí. Luego está la segunda, que es, tengo aquí el nombre porque en inglés se llama Expressed, pero en castellano le pusieron Un cebo llamado Elizabeth. Otra vez estamos aquí con... ¿Un cebo llamado Elizabeth? Un cebo llamado Elizabeth porque es una historia... ¿Quiénes hacen esto? Es que no entiendo. No sé, hay la academia de la... no sé qué... Bueno, a mí me encanta la de El volar es para los pájaros. El volar es para los pájaros. Oye, no intentes volar, que el volar es para los pájaros, y ese es el nombre de la película. Que el nombre realmente es el nombre del protagonista, pero bueno. El Expressed es una película de una chica estudiante que se sale de la universidad y se va a vivir a Nueva York y empieza una trama de espionaje. Pero claro, el comienzo de la película hemos metido aquí
porque tenemos el corte, pero bueno, lo pondremos en vídeo de YouTube. Explica muy bien cómo la relación de ella con su profesor, que tiene una relación con ella, pero el profesor la culpa de todo, y luego la relación que tiene con su familia, con el padre, y cómo la madre sí que la entiende, la comprende, y quiere que haga otras cosas, que haga lo que ella no pudo hacer, pero como la madre ha aceptado entrar en el sistema patriarcal de defender al marido, protegerlo, etcétera, ¿no? Sí, yo me quedo aquí, que es el espacio que conozco y donde tal, exacto, tú intentas hacer tu vida y ser independiente, ¿no? Ahí lo que no pude hacer yo. Hay madres aún peores que te dicen, no puedes hacer. No, porque por supuesto, pero en este caso sí esta que... me dice, yo me quedo aquí y tú ya lo que quieras. Exacto. Bueno, luego he traído también Los amantes de María, porque esta es que cuando estaba haciendo ya, terminando la presentación y no hablé contigo, me acordé de esta película, no sé si te acuerdas de ella. No. Bueno, porque me acordé de ella por haber visto a Natasha Kinski en esta de Anne Express, entonces la relacioné, ¿no? Los amantes de María es una película donde el personaje de John Savage vuelve de la guerra de Vietnam y siempre ha estado súper enamorado del personaje de María, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que trata ese tema tan escabroso de cuando el hombre no puede poseer a su mujer ya una vez, son novios y están casados, etcétera, porque la ve como la Virgen Inmaculada. De hecho, María, me ha recordado el título, no debe ser casual, que sea claro, exacto, Los que se llama amantes de María, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, trata ese tema, ¿no? Que al final él la quiere muchísimo y las mira, etcétera, pero no se puede acostar con ella. Se puede acostar con prostitutas y todo lo que hay alrededor, pero con ella no la puede... La ha colocado en un lugar la ha purificado y ella no puede ser purificación impura, ¿no? Y entonces, pues bueno. Y ella igual, pues claro, no, eso no le va bien. No, claro que no, porque María está liberada sexualmente de una forma increíble, ¿no? Entonces, pues, igual no le viene bien. Exacto, ¿no? Y luego estas dos, ¿no? Del tema de la visión masculina a la hora de tratar la burguesía aburrida de las mujeres, ¿no? Sí, yo esta de él, que tú lo ves así... Pero yo creo que es porque es una crítica a la burguesía, ¿no? Sí, pero, sí, yo comparto esto, pero también es interesante tú... También yo esta película cuando la vi... ¡Wow! Esta película cuando la vi dije, es que es terrible lo que plantea, porque sí, puede ser la burguesa aburrida, pero a esta mujer la violan. Sí. Y de repente, no se sabe muy bien, el giro de guión la ha encantado. Y yo pensé, esto solo lo puede haber hecho un hombre. Porque claro, hiper joven además. ¿Vale? Entonces, claro, es como, ¿no? Esta historia... Claro, yo me coloco y digo, a ver, la película, a ver, está bien, ella hace un papel estupendo, pero ¿qué giro ha ocurrido aquí? Que esta señora le da un morbo impresionante, que la violen, le zurren, ¿no? Este tema tiene un calado porque hoy en día se está romantizando todo el tema del sadomasoquismo, ¿vale? Y está siendo algo muy, muy peligroso y muy violento en la gente joven que no está entendiendo lo que conseguimos en los años 70, esa liberación de la mujer, de la sexualidad, el amor libre de los 70, el sistema ha sabido darle un giro y llevarlo a extrema violencia. Entonces, para mí esta película es una película muy cuestionable lo que plantea. Está banalizando la violencia. Y busco al violador a quien me vuelva a violar. A ver... Sí, ¿vale? Sí, pero claro... Que vale que puede ser una señora que está aburrida, pero yo qué sé. A mí me ha recordado, cuando hemos estado hablando de eso, me ha recordado luego a Belle de Joux, ¿no? Que precisamente es otra vez, ¿no? Pues ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, quería traer, ¿no? Como parece que estamos, ¿no? En los años 60 también este tema se trataba y como que el cine francés, ¿no? Pues claro, casualmente... ya sabéis, el Paul Beethoven tiene su... Ya sabéis qué películas como que también, ¿no? Sí, la de Bernadette, ¿no? Bernadette, sí, Instinto Básico. Instinto Básico, en fin. Tiene ese retorcimiento de con sus 80 y pico años. Esa mirada muy masculina, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. En fin. Y bueno, pues hasta aquí nuestra listado de películas, ¿vale? Sí. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, pero sí que quería recordaros que la próxima charla pues será el jueves 19 de mayo y hablaremos, pues bueno, el derecho de las mujeres también de ser mediocres en el trabajo, ¿no? Hablaremos cómo el cine era representado. Mediocres, imperfectas, que podemos ser, pues bueno, no ser las mejores del cotarro, ¿no? Porque al final muchas veces, ¿no? Las películas
y lo que refleja el cine es como el instinto de superación de que las mujeres tienen que ser pues excelentísimas, ¿no? Sí. Y perfectas, ¿no? Esto aquí en este país lo vivimos mucho en la política. Cuando las mujeres empezaron a tener una participación activa en política, el gran debate, ¿no? De tienen que llegar los mejores. Claro. Y quiero traer aquí a Carmen Alborch, esta mujer política de raza, que digo yo, que fue muy criticada, esta mujer, lo sabéis, por la ropa, ¿no? Es decir, en vez de cuestionarle, que se le podía cuestionar, ¿por qué no? Desde el ámbito político se le cuestionaba porque ella vestía y fíjate, y cómo se atreve a ir así. Ella tenía intervenciones muy interesantes y llegó a decir, el día que en política haya mujeres estúpidas, habremos alcanzado la normalidad, porque de hombres ya vamos sobrados, estúpidos en política. Es decir, llegarán buenos, menos buenos, ¿no? Porque mientras solamente hay hombres, ¿qué pasa? Que están los mejores, de verdad, ¿no? Decía, ya están, exacto. los mejores son los que están. Entonces, bueno, la normalidad tiene también que ver con esa diversidad y esa imperfección, ¿no? Sí. Y bueno, pues para este tema, perdón, un momentito. Perdona. Sí. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas y podríamos compartir. Y preguntamos si queréis. Y nada, estará con nosotras Ana Létola y bueno, quien quiera aportar un poquito más a este tema. No, ya está. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, ahora nos dormimos, ¿eh? Sí. ¿Alguna cosita que comentar? ¿Alguna película que se nos haya olvidado y la podamos apuntar? Que seguro que hay muchas. Que seguro que hay muchas. ¿No? ¿Alguna que os haya llamado la atención? ¿No? Hay una película, pero que no recuerdo el nombre, es como las cabras también llevan antenas o algo así. No me acuerdo. Es, no sé, es de un país, no sé si es pakistaní, no sé. Es un país en guerra. Y es la historia de una chica muy joven que tiene un niño pequeño. Entonces, bueno, y va junto a su hermano de chica. Claro. Las peripecias que pasan, pero el niño es, no ya metafóricamente, es que lo lleva en un saco, es una carga. Una mochila, un para capaz. la madre, que es una niña, tendrá 15 años, yo no recuerdo si es viuda también. Pero vamos, tiene una temática brutal porque el niño se cae en una especie de pozo y ahí se ve el alivio de la madre que ni le ayuda. Sí, claro, sí. Es que lleva, no sé, los 3 años que tenga, de las 4 Sí, eso lo tratamos en el tema de las madres, ¿no? De la maternidad. Es decir, y la figura del hermano. La idea de la maternidad nuestra occidental, tranquila, de decidir ser madre y luego el segundo y todo esto, claro, lo tenemos ahí como muy romantizado. El tema de la maternidad en culturas donde son niñas, que la mayoría de las veces matrimonios con señores mayores que ya podéis imaginaros, y que cuantos más hijos mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la maternidad se concibe de otra manera. Lógicamente no es como la concebimos las que estamos aquí. Y esto es muy terrible, ¿no? En África, ¿no? Lo de llevar, estás trabajando en el campo y estás llevando a tu bebé detrás y pares y sigues trabajando. Sí. Y nada, recomendaros también la película de Nunca, casi nunca, a veces siempre, que es una película de 2020-21, que bueno, ahora está de actualidad lo que ha ocurrido, el documento que se ha filtrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Donde van a derrocar, ¿no?, la ley del aborto en ese país, que eso va a ser como ya el primer comienzo a que eso ocurra en muchos otros países. A ver, esperemos que no lleguemos a esto, es decir, estamos ahí, pero la cosa pinta mal, pero es increíble que lo que consiguieron las americanas, justamente en los años 70, los derechos sexuales y reproductivos, que luego en cascada fueron apareciendo en los demás países democráticos, esté en peligro, ¿no? En ese peligro es algo muy preocupante, muy preocupante, ¿eh? Sí, es que hay películas, ¿no?, terribles como se han estrenado este año también, como El acontecimiento, ¿no?, que vemos como
una estudiante también, y aquí hablamos siempre, a ver, son de historias de mujeres blancas, o sea que no estamos viendo tampoco la parte terrible de la clase social pues menos favorecida, ¿no? Pero este año, el año pasado, las argentinas, después de 10 años de peleas, consiguieron el tema del aborto. Argentina es un país democrático y han tardado muchísimo en conseguir la despenalización del aborto. Y ahí tenemos que estar... Bueno, aquí está todavía en el Tribunal Constitucional, ¿eh? Aquí la famosa ley AIDO está en el Constitucional. Sí, con delito de odio, sí. Sí, como un delito de odio, porque menos mal que ahí y han tardado, porque... Hace nada, hace 2 meses, una sí, cosa porque así. se habían venido arriba. Tuvieron épocas, esto, yo no sé, aquí en Alicante yo sé la clínica en la que iban a rezar el rosario. Vamos, literal, ¿eh? Sí, pero todo auspiciado también porque como se puso muy de moda en Estados Unidos, que esa película de Nunca, Casi Nunca, a veces Siempre, se ve como, además es muy violento y es una película terrible, que por eso que tanto esa como el acontecimiento serían 2 películas que habría que poner en los institutos, vamos. Yo me había traído, siempre me traigo libros, pero yo soy también más de libros, y este libro está reeditado, fue un bestseller, es una antropóloga americana, y habla, o sea, el cáliz y la espada. La manzana, el cáliz y la espada, y era un poco por explicar el tema de esta copa, tipo cáliz. Eso es un estudio antropológico donde ya se visibiliza y se narra la historia desde la antropología y la paleontología desde otra realidad, ¿no? Porque hasta ahora, si la visión era muy masculina, pues encontrábamos hallazgos y tal, interpretábamos mal. Y ahora estamos reinterpretando la historia porque realmente la historia se tiene que contar de otra manera. Y viene a decir que, no sé si decirlo así, pero que aún queda esperanza, no lo sé. Las primeras poblaciones humanas no existían los roles de género que podemos entender ahora. Eran las primeras poblaciones más igualitarias. Hombres y mujeres no tenían unos roles diferenciados. De hecho, lo que se hacía era el culto a la diosa. Considerar la diosa, la deidad, como la sostenedora, el cáliz, la vida, las diosas de la fertilidad, estas que conocemos. Y no había guerra, no había espadas, no había reyes. De hecho, había una línea matriarcal en el sentido de que ellos eran los que iban a la casa de la mujer. Y eran poblaciones donde había un reparto muy equitativo de la riqueza. No había edificios más grandes que otros, ¿no? Entonces, cuando están investigando desde la antropología, de la arqueología, ahora hay otra narrativa, ¿vale? Que no se había hecho. Y es muy interesante entender cómo hay un momento en el cual aparece la espada. A partir de la Edad de Bronce, que empiezan a hacerse instrumentos para la agricultura y tal, pues a alguien se le ocurre empezar a hacer espaditas. El sedentarismo, ¿no? La cultura neolítica. Claro, los nómadas, tiene que ver con las tribus nómadas que lo que van es invadiendo y arrasando los que están ya asentados, ¿no? Y bueno, es interesante verlo, ¿no? Al menos te da esa esperanza y dices, hubo un principio posible de poblaciones no bélicas y más equitativas, ¿no? Porque, bueno, esto ya sabéis, de repente hizo así, los hombres vieron la debilidad física, biológica de las mujeres y las colocaron en ese lugar de parir, evidentemente, porque para hacer la guerra nos hace falta soldados. Y entonces, pues los romanos lo tenían muy claro y las metían, ¿no? Decimos, en el gineceo, qué bien estarían. No, el gineceo era una cárcel, tenían ahí a las mujeres, a las sirvientas, a las prostitutas, a todas, y a parir soldados romanos. Entonces, bueno, son libros que ahora son buenos también de leer porque tienen otra lectura y hay una visibilidad de la importancia de las mujeres en la historia, ¿no? Entonces, bueno, también. Bueno, Lidia, pues nada, encantada de... Sí. Una película que puede faltar, ¿no? Claro. Pienso en Bergman, El manantial de la doncella. Una buena película, yo creo. Para el tema, ¿no? La apunto porque Bergman todavía me falta, así que me la apunto. Es interesante, relación, un bosque, medieval. Estupendo. Es interesante. El padre no se venga de la muerte de su hija.
te puede interesar. Genial, genial, genial. Pues lo apuntamos para en otra ocasión. Sí, en el medievo el centremos tema en de este la tema. honra, ¿no? Los duelos, todo, ¿no? Por la doncella y la princesa, al Sí, final. el derecho de pernada. Bueno, es que... Si es que... Si el hijo te asesinan, pues se dedique perfectamente de aquella época. Si es que estamos ahí, que servimos para todo, las mujeres. Sí, 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 sí. En fin. Bueno, pues no sé, muchas gracias por Muchas gracias por la asistencia, por participar y espero que os bueno, haya nos vemos en la gustado. próxima. Muchas gracias. Venga, gracias.